Otra de las pasiones con las que el gran Howard Phillips Lovecraft disfrutaba al margen de la literatura era la ciencia, más concretamente la astrofísica, de ahí el concepto de horror cósmico. Así que no es casual que de la fértil imaginación del gran maestro surgiera una raza extraplanetaria que dominara una técnica de viajar en el tiempo tan retorcida pero al mismo tiempo eficaz como la que vamos a descubrir a continuación. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la gran raza de Yith. Lo primero que deberíamos destacar sobre la gran raza de Yith, o también llamada la gran raza simplemente, o los Yithianos, es que son seres que habitarían el tiempo más que el espacio. Una de las pruebas de ello es que la gran raza no posee una forma física concreta, a pesar de la que estamos viendo en este momento, que es como la conocemos nosotros los humanos, sino que su energía mental ocupa los cuerpos que desean habitar en el punto cronológico de toda la historia del universo que se les antoje visitar. Y es que la historia de la gran raza comienza en el mundo de Yith. No me digas. Así es, pero no te creas, que en realidad no sería su historia la que comienza en Yith, sino que ese sería el primer hito histórico que conoceríamos sobre ellos, ya que aunque sabemos con exactitud que no fue Yith su planeta natal, por desgracia la gran raza destruyó toda información existente concerniente a sus migraciones anteriores, por razones que a día de hoy aún siguen envueltas en el misterio. Es por esto que decimos que la historia de la gran raza comienza en Yith, pero la realidad sería que su origen no estaría en Yith. Esta triste carencia nos sumerge en una interesantísima duda sobre cómo sería el verdadero aspecto de la gran raza de Yith antes de su primera migración. Al principio de su historia tal y como la conocemos, todavía en el mundo de Yith, la gran raza ocupaba los cuerpos de unas criaturas similares a los anfibios, y pasaron eones en este mundo, construyendo enormes ciudades antes de que se abatiera sobre ellos un peligro desconocido que los obligó a buscar otro planeta huésped, que en este caso sería la Tierra. Y al llegar a nuestro mundo, todavía en épocas antediluvianas, la gran raza optó por ocupar el cuerpo de unas inmensas criaturas cónicas cuya naturaleza original nunca quedó clara en los escasos relatos que se escribió sobre la gran raza de Yith. Y es por eso precisamente que, conociendo la relevancia que tienen estos seres dentro del imaginario de los mitos de Cthulhu, me tomé la libertad de atreverme a profundizar en los orígenes de estos cónicos seres, así como del modo en el que la gran raza se apoderó de ellos. Y eso lo hice en mi primera novela publicada, también la primera del ciclo del Dios de la Carne, Bajo nuestros pies. Porque es que en ella se recoge que la gran raza de Yith... ¡No! ¡Para! ¡No hagas spoiler! Por aquellos tiempos en los que la gran raza se asentó en la Tierra, nuestro planeta estaba habitado por los temibles pólipos volantes, que resultaban los depredadores naturales de aquellos seres cónicos de los que antes hemos estado hablando, cuyo cuerpo fue poseído por los Yithianos. Por lo tanto, ¿qué ocurriría cuando la gran raza decide ocupar los cuerpos de las presas de los pólipos volantes? La guerra. Pero una guerra muy desbalanceada, ya que el dominio de una tecnología avanzadísima por parte de la gran raza muy pronto sobrepasaría a los pólipos, cuyos escasos supervivientes se vieron obligados a retroceder ante los invasores y acabar encerrados bajo la superficie de la Tierra. Y ha quedado también recogido en la historia de que hubo varios resurgimientos de los pólipos volantes. Sin embargo, la gran raza de Yith volvió a deshacerse de ellos con gran rapidez y eficacia. Así fue que tras la victoria de la gran raza sobre los pólipos, del mismo modo que ocurrió en el planeta anterior, los Yithianos se dispusieron a construir ciudades de edificios de cientos de metros de altura, a crear sus propios vehículos y máquinas voladoras impulsados por una extraña suerte de energía nuclear. Y lo más importante de todo, a enfrascarse en la investigación histórica de las diferentes especies del universo, lo cual resultaba su verdadera pasión. Y fue precisamente para satisfacer este propósito que la gran raza volvió a usar su avanzadísima tecnología, solo que esta vez para viajar en el tiempo. ¿Y cómo viajaban en el tiempo? Que al fin y al cabo es el motivo de este capítulo del Mitonauta. Pues lo cierto era que había dos métodos diferentes, según fuéramos a viajar al pasado o al futuro. En el caso del viaje al pasado, los científicos de la gran raza proyectaban sus mentes de manera artificial mediante una suerte de proyección astral, algo así como si ellos pudieran ubicarse en consciencia en un punto cronológico pasado, como si se convirtieran en una especie de espectadores de una obra de teatro ya conocida.
Sin embargo, para viajar al futuro, la cosa cambia, porque aventurarse en la dirección de lo que todavía no ha ocurrido es una operación bastante más compleja. Y es en este punto donde la gran raza no solo necesita de su avanzadísima tecnología, sino también de un huésped en el destino que pueda usarse como combustible. De hecho, lo más usual era que los miembros más preparados de la gran raza eligieran un cuerpo de aquella nueva época cuyo periodo histórico pretendían estudiar. Cuando se encontraba el individuo adecuado, el cual solía ser un erudito o un académico de gran reputación, el Yithiano que había sido elegido como crononauta intercambiaba su propia mente con la del huésped, de modo que dicho huésped viajaba al pasado y el Yithiano se quedaba en el futuro. Es entonces cuando se comprueba que el combustible de este viaje en el tiempo resultaba la resistencia del propio huésped, pues según parecía, su cuerpo podría permanecer desconectado de su mente original un máximo de unos 5 años, que es lo que venía más o menos a durar cada uno de los viajes en el tiempo. Una duración para nada despreciable. Durante ese tiempo, el Yithiano en el futuro asumía más o menos como podía el papel del huésped, aprendiendo lo básico en la vida y las interacciones sociales entre los miembros humanos, en este caso, y embarcándose después en el estudio de la historia, de la sociología, de la cultura en general de nuestra raza. Mientras tanto, del otro lado, la mente del huésped escribía para la gran raza una historia de su propia época. Incluso si se mostraba cooperativo, se le permitía hacer excursiones fuera de las ciudades, o consultar las bibliotecas que los Yithianos habían construido, e incluso hablar con otros visitantes de diferentes mundos y épocas. Porque la gran raza no solo estudiaba la historia y sociología humana, sino que simultáneamente también lo hacía con muchas otras razas de todo el universo. Es por esto mismo que a la gran raza de Yith se la considera como la especie más erudita de todo el imaginario de la cosmogonía lovecraftiana. Una vez comprendido el modo en el que la gran raza podía viajar en el tiempo, hay que reconocer que es una idea extraordinaria y muy coherente, puesto que le permitía estudiar la historia, que al fin y al cabo era lo que le motivaba, desde dos puntos de vista, con el viajero Yithiano habitando el cuerpo del futuro e integrándose en la sociedad, y con el huésped que se traslada al pasado contando personalmente su propia historia, porque recordemos que siempre se trataba de académicos o personas muy eruditas, por tanto tendría muchísimo que contar. Finalmente, cuando el Yithiano ya había aprendido todo lo que podía o el combustible estaba a punto de agotarse, el miembro ubicado en el futuro construía allí mismo un aparato que enviaba su mente de vuelta a su cuerpo cónico original, mientras que la mente del huésped era hipnotizada en el pasado para que olvidara la experiencia y después se devolvía a su propia época. Sin embargo, este procedimiento tenía algunos fallos, unos fallos que provocaban que a veces en el futuro el huésped, una vez retomado su cuerpo, tuviera algunas extrañas pesadillas o una suerte de flashbacks que por unos momentos le permitiera recordar la historia de la gran raza de Yith. Y esta era una cuestión que para los Yithianos suponía una gran molestia. Y fijaos qué interesante que para solucionar este inconveniente, normalmente la gran raza volvía a poseer el cuerpo para rehipnotizarlo, o hacía uso de algunos de sus agentes en el futuro, es decir, de otros Yithianos que hubieran poseído a otras personas, para someterlo a una especie de nuevo borrado de memoria. A pesar de estos males menores, la gran raza siguió investigando la historia y la cultura de la sociedad humana. Y bueno, ¿en qué relatos podríamos encontrar detalles sobre la gran raza? Qué lástima que sean tan pocos. En primer lugar lo encontraríamos en el relato En la noche de los tiempos, cuya traducción original sería La sombra de fuera del espacio, de Howard Phillips Lovecraft, en La hermandad negra, una colaboración de Lovecraft y Derleth, y en esa humilde aportación que yo he hecho a los mitos de Cthulhu en mi primera novela Bajo nuestros pies, de un servidor, Francisco Javier Olmedo. Como curiosidad, la gran raza llegó a fundar en la Tierra sectas que reunirían a los miembros del pasado que viajaron al futuro, como una especie de comunidad de Yithianos en nuestra época, y usaban estas reuniones para compartir experiencias entre ellos y también para esos ejercicios de reacondicionado de aquellos miembros humanos que recordaban algo de su experiencia anterior. Por desgracia, hace unos 50 millones de años, los pólipos volantes se reunificaron, se rebelaron y volvieron a atacar de nuevo a la gran raza. Y debido a que la gran raza ya se encontraba en declive en la Tierra, pues ya habían conseguido toda la información que necesitaban de los humanos, finalmente los Yithianos terminaron siendo derrotados por su antiguo enemigo.
Y esto fue así porque la gran mayoría de los miembros de la gran raza ya habían enviado sus mentes al futuro a habitar otros cuerpos, de modo que así aseguraban la pervivencia de su especie, por lo que los pólipos volantes solo tuvieron que combatir contra los últimos rezagados. Finalmente, según quedó recogido en los registros históricos de la gran raza, al abandonar nuestra Tierra pasaron algún tiempo en una luna de Júpiter para regresar de nuevo a la Tierra 50 millones de años después y habitar los cuerpos de una especie de insectos de mente colmenaria que por aquellos tiempos futuros dominarán nuestro planeta. Triste noticia para la raza humana. Y bien, ¿qué conclusión podríamos sacar de esto que hemos aprendido hoy? Que la gran raza de Yith no sería una especie hostil para la raza humana, puesto que perfectamente podrían aniquilar a aquellas personas que tenían recuerdos sobre ellos y sin embargo hacían lo posible por rehipnotizarlos o borrarle la memoria. Pero ¿quiénes eran entonces esos seres que tanto odiaban a la gran raza? Pues en realidad los pólipos volantes tienen su propia historia. Y qué mejor momento que este para recomendaros que le echéis un vistazo a este capítulo del Mitonauta sobre los pólipos volantes. Nos vemos en el siguiente episodio.